Hoy vas a escuchar 10 historias reales de camioneros. Vale la pena recordar que son relatos únicos, contados por primera vez en Internet. Dicho esto, te pido tu me gusta y que te suscribas, en caso de que aún no lo hayas hecho. Dicho esto, vamos a los relatos. Los rumores sobre la carretera de la medianoche eran conocidos por todos los camioneros que cruzaban esa región. Cortando un tramo aislado y desértico, la carretera serpenteaba entre montañas y bosques oscuros, donde no se veía un alma viva. Aquellos que conducían tarde en la noche contaban historias sobre una figura extraña que aparecía al borde de la carretera, siempre vestida de negro, de espaldas a los conductores. Algunos decían que la figura era una mujer. Otros juraban que era un hombre viejo con sombrero, pero todos coincidían en un detalle. Quien paraba a darle aventón a esa presencia nunca más volvía a ser el mismo. Juan era un camionero experimentado, un hombre de pocas palabras y muchas historias. Se reía de los amigos que temían la carretera de la medianoche, pensando que las leyendas eran solo exageraciones para asustar a los novatos. Hasta esa noche, nunca había tenido razones para preocuparse, pero todo cambió en un viaje de entrega que lo obligó a cruzar la carretera durante la madrugada. Era una noche fría, envuelta en una niebla densa, el tipo de noche que ponía incómodos incluso a los más valientes. Con poco más de un tercio del viaje completado, Juan vio algo inesperado. La silueta oscura apareció en el arcén, solitaria e inmóvil. Era una figura alta y esbelta, parada como una estatua, con el rostro oculto por la penumbra. Juan sintió un escalofrío, pero trató de ignorarlo, acelerando para dejar la imagen atrás. Sin embargo, en cuanto pasó junto a la figura, tuvo la extraña sensación de que lo observaba. Cuando miró por el espejo retrovisor, se dio cuenta de que la persona seguía allí, de pie, con los ojos, aunque invisibles, parecía que lo miraban fijamente. El instinto lo hizo acelerar más, pero la sensación de que algo no estaba bien solo aumentaba. Algunos kilómetros después, el motor del camión empezó a fallar. Algo inédito para Juan, que siempre mantenía el vehículo en perfectas condiciones. Se vio obligado a detenerse en el arcén, a regañadientes, pero sin alternativas. Mientras intentaba arrancar el motor nuevamente, notó, de reojo, que una sombra familiar se formaba a lo lejos. Era la misma figura. Se acercaba lentamente, paso a paso, como si supiera que él estaba atrapado allí. El corazón de Juan se aceleró. Lanzando una última mirada desesperada al motor, intentó ignorar la figura, pero era imposible. Ahora estaba más cerca, a unos pocos metros del camión, y pudo verla mejor. Era una mujer pálida, de cabello largo y ojos profundos, que parecían atravesarlo. Juan sintió un peso extraño en el pecho, como si estuviera asfixiándose, mientras el aire a su alrededor se volvía cada vez más frío. El motor volvió a arrancar de repente, pero la figura ya estaba junto a la ventana. Cuando la miró, ella sonrió, una sonrisa gélida, casi inhumana. «Llévame, Juan», susurró, en un tono casi hipnótico. Él intentó ignorarlo, pero sus ojos parecían arrastrarlo hacia un mundo desconocido y terrible. Desesperado, Juan arrancó el camión y se alejó lo más rápido que pudo. Mirando por el retrovisor, vio que la mujer seguía parada, observando, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. Pero su voz seguía resonando en la cabina, suave y siniestra. La carretera de la medianoche siempre cobra su precio. A la mañana siguiente, Juan finalmente llegó a su destino, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Trataba de contar lo que había sucedido, pero nadie parecía creerle. Desde esa noche sentía que algo lo seguía. Sombras que lo acechaban en cada curva. Voces susurrantes que surgían en el silencio de las madrugadas. La carretera de la medianoche había dejado su marca, y para Juan sería un recuerdo eterno. Un misterio oscuro que lo acompañaría para siempre. Los
los camioneros veteranos tenían una regla no escrita: nunca conducir en noches de niebla en la carretera que atravesaba la Serra do Cipó. Decían que en esas noches aparecía el camión fantasma, un vehículo negro, pesado e imponente, que perseguía a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Para muchos, era solo una leyenda para asustar a los novatos, pero para aquellos que ya habían oído el rugido de ese motor sombrío y sentido los faros fríos quemando en su dirección, el camión fantasma era real. Luis, un camionero solitario y valiente, dudaba de esas historias. Después de años en la carretera, nunca había visto nada que no pudiera explicar. Hasta que, en una noche espesa y envuelta en una niebla extraña, recibió una llamada urgente para transportar una carga por la Serra do Cipó. Era la única forma de conseguir un buen pago, y Luis, seguro de sí mismo, aceptó el trabajo. Se enorgullecía de no temerle a nada y partió por la carretera cubierta de una niebla que parecía demasiado densa, casi sobrenatural. En medio del trayecto, al dar una curva, vio por primera vez lo que parecía ser otro camión detrás de él. Los faros eran tan intensos que iluminaban incluso el interior de su cabina, causándole una incomodidad inexplicable. Al mirar por el retrovisor, notó algo extraño. Ese camión era viejo, con la pintura descascarada y polvorienta, pero tenía un brillo raro, casi espectral. Por un momento, Luis pensó que podría ser otro camionero jugando con él, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Algo en la forma en que el camión se acercaba parecía equivocado. Sin darle mucha importancia, Luis intentó alejarse, acelerando para dejar atrás el camión viejo. Pero cuanto más rápido iba, más cerca parecía llegar el otro camión, hasta que los faros lo cegaron completamente. El rugido del motor era ensordecedor, casi como el gruñido de algo vivo, algo que lo quería con una intensidad aterradora. Luis comenzó a sentir un miedo real, un miedo que no podía explicar. En cada curva, el camión fantasmagórico parecía seguir sus movimientos, sin ningún esfuerzo. Acelerando al máximo, llegó a un túnel estrecho. Era un punto peligroso de la carretera, donde cualquier descuido podría resultar en desastre. Al entrar al túnel, el ruido del motor del otro camión resonó en sus oídos, como si estuviera dentro de su propia cabina. Luis vio cómo las paredes del túnel titilaban con el brillo fantasmal de los faros del camión que lo perseguía. Y entonces, de repente, todo quedó en silencio. La luz de los faros desapareció. El rugido del motor se apagó, y el túnel se llenó de un silencio sepulcral. Luis respiró aliviado, pensando que la pesadilla finalmente había terminado. Pero al salir del túnel y mirar por el retrovisor, se heló. El camión fantasma seguía allí, aún más cerca. Esta vez pudo ver al conductor, un hombre pálido y sin expresión, con los ojos fijos y vacíos, como si estuviera mirando directamente a su alma. Luis aceleró como nunca, en pánico, intentando escapar de esa mirada aterradora, pero se dio cuenta de que no había forma de huir. El camión fantasma estaba decidido a seguirlo hasta el final. Finalmente, al tomar una curva muy cerrada, Luis perdió el control del vehículo y salió de la carretera, deteniéndose solo cuando su camión quedó atascado en el barro. Desesperado, salió de la cabina y corrió hacia el medio de la carretera, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el camión fantasma había desaparecido. No había señal de otro vehículo, solo la densa niebla que parecía observarlo. Exhausto y perturbado, Luis esperó hasta el amanecer, pero incluso con la luz del día, nunca logró olvidar la mirada del conductor del camión fantasma. Desde ese día, Luis evitó la carretera de la Serra do Cipó y advertía a todos los camioneros que cruzaran su camino. Sabía que el camión fantasma estaba allí, esperando a su próxima víctima, persiguiendo a aquellos que se atrevieran a desafiarlo en la niebla nocturna. Y cada vez que escuchaba hablar de un camionero desaparecido, sabía que el camión negro había hecho una víctima más, llevándola al mundo de las sombras y el olvido. La
leyenda del kilómetro 66 era contada en cada parada de camioneros. Decían que en ese tramo de la carretera, una mujer de blanco aparecía en las noches más oscuras, siempre pidiendo un aventón. Los más viejos contaban que, al mirar sus ojos, el camionero era invadido por una sensación de desesperación y que, una vez que ella subía al camión, nadie jamás la veía salir. Raimundo, un camionero escéptico y valiente, se reía de esas historias. Ya llevaba casi 30 años viajando por el país y nunca había visto nada que no pudiera explicar. Sin embargo, una noche sin luna, recibió un pedido urgente para hacer una entrega. El destino era la misma carretera donde se encontraba el famoso kilómetro 66. Ignorando las advertencias de sus amigos, partió despreocupado, con solo la luz de los faros iluminando la carretera vacía. Cuando se acercaba al temido punto, una sensación extraña comenzó a crecer en Raimundo, algo entre inquietud y miedo. Son tonterías, pensó, tratando de alejar esos pensamientos. Pero en cuanto cruzó la señal que indicaba kilómetro 66, vio una figura femenina a lo lejos, parada en el arcén. Estaba inmóvil, envuelta en una ligera niebla, con la piel casi translúcida bajo el brillo de los faros. Aunque en su interior algo le decía que debía seguir adelante, algo lo obligó a reducir la velocidad. A medida que se acercaba, vio el rostro de la mujer. Era joven, con expresión triste y ojos fijos, como si lo estuviera esperando. Ella levantó la mano, pidiendo un aventón, y Raimundo sintió un escalofrío. Sin entender qué lo llevaba a hacer esto, detuvo el camión, y la mujer subió silenciosamente a la cabina, sentándose a su lado sin decir una palabra. El silencio entre los dos era pesado, casi sofocante. Raimundo intentó entablar una conversación, pero la mujer solo miraba hacia adelante, con una mirada vacía y sombría. Cuando le preguntó su nombre, ella finalmente lo miró. «Estoy perdida. Desde hace mucho tiempo», susurró. La voz era fría y distante, y Raimundo sintió un peso en el pecho. Quiso creer que solo era una viajera perdida, pero al mirar sus manos, notó que eran demasiado pálidas, casi descoloridas. Después de unos minutos, la cabina comenzó a volverse helada, y Raimundo empezó a escuchar susurros, como voces antiguas, llamándolo. Tratando de mantener el control, conducía en silencio, pero cuando miró de nuevo a la mujer, se dio cuenta de que sus ojos habían cambiado. Ahora eran completamente oscuros, profundos como un abismo. La sensación de estar perdido lo invadió, y la carretera parecía no tener fin, como si estuviera atrapado en ese tramo para siempre. Finalmente, Raimundo avistó una curva cerrada, y en un impulso, giró bruscamente el volante. El camión derrapó y estuvo a punto de salirse de la carretera. Cuando logró retomar el control y miró hacia el lado, la mujer había desaparecido. Solo el vacío sombrío de la noche lo acompañaba, y el extraño frío en la cabina se desvaneció. Al día siguiente, al contar lo ocurrido, sus amigos se quedaron en silencio. Uno de ellos, un camionero más viejo, les contó que la mujer del kilómetro 66 era una joven que había desaparecido en esa misma curva muchos años antes, en un accidente que nunca se aclaró por completo. Desde entonces, ella aparecía para aquellos que cruzaban la carretera de noche, buscando compañía para su eterna soledad. Raimundo nunca volvió a ser el mismo. Continuó conduciendo, pero siempre evitaba el kilómetro 66. Y cada vez que escuchaba la historia de otro camionero desaparecido en esa curva, sentía un escalofrío. La mujer de blanco seguía allí, esperando, buscando a alguien más que la llevara de vuelta a casa. Una casa que nunca encontraría. Hay quienes dicen que el peor sonido para un camionero es el de una cadena rota. Pero en esa carretera olvidada en el sertón, el sonido de la cadena tenía un significado mucho más sombrío. Era el ruido que algunos conductores decían escuchar, como si una cadena invisible estuviera arrastrando algo en las sombras de la noche. Según las historias locales, ese sonido precedía a una figura de apariencia aterradora. Una criatura atrapada en el pasado y llena de odio, buscando venganza.
Elías conocía bien la carretera y las leyendas, pero nunca prestó atención a esas historias. En una madrugada silenciosa, se vio viajando por ese tramo vacío y sombrío. El viento hacía ruidos extraños alrededor de su camión, y el único sonido que lo acompañaba era el del motor. De repente, justo en la curva más cerrada, escuchó un sonido metálico rasgando el asfalto. Miró a los lados, pero nada parecía fuera de lo normal. Pensó que podría ser el camión mismo, algo atrapado en la carrocería, pero el sonido no se detenía. A medida que avanzaba, el sonido se intensificaba, sonando cada vez más cerca. Apagó la radio y bajó la ventana, tratando de escuchar mejor. Fue entonces cuando lo vio por el retrovisor. Una figura encorvada, envuelta en cadenas oxidadas, que se arrastraban detrás de ella. El hombre parecía estar vestido con ropas antiguas, desgastadas por el tiempo, y sus ojos brillaban con una luz roja e intensa, fijos en Elías como si lo condenaran por algo que él desconocía. Tratando de mantener la calma, Elías aceleró, pero el sonido de las cadenas seguía, ahora como un eco en la carretera vacía. La figura seguía su rastro, y el brillo rojizo de los ojos parecía estar más cerca. Elías entonces recordó las historias que había oído en las paradas. Decían que ese era el espíritu de un esclavo que había intentado escapar, pero fue capturado y muerto cerca de allí. Su espíritu, incapaz de descansar, vagaba por la carretera en busca de cualquier persona que se atreviera a cruzar su camino durante la noche. Por más que intentaba huir, el camión parecía no avanzar, como si algo invisible lo estuviera sujetando. El sonido de las cadenas aumentaba, y Elías comenzó a sentir un frío cortante invadir la cabina. Era como si manos heladas lo estuvieran agarrando, tirando de él hacia afuera. Intentaba pisar el acelerador, pero el pedal estaba pesado, casi inmóvil bajo su pie. En un acto de desesperación, comenzó a rezar, murmurando palabras apuradas, mientras el miedo se apoderaba de su cuerpo. Fue en ese momento que, de repente, el sonido de las cadenas cesó. La carretera quedó en un silencio aterrador, y el camión pareció finalmente liberarse de ese peso invisible. Elías respiró hondo, su corazón aún latiendo frenéticamente. Miró por el retrovisor y no vio nada. La carretera estaba vacía nuevamente, como si el espíritu hubiera desaparecido en el aire, sin dejar rastro. Cuando llegó a la siguiente parada, Elías compartió su experiencia con otros camioneros, pero muchos simplemente movieron la cabeza, como si ya supieran de lo que hablaba. Uno de los veteranos solo dijo: "El sonido de la cadena es una advertencia. Quien lo escucha, lleva ese recuerdo para siempre". Desde esa noche, Elías nunca volvió a cruzar ese tramo después del atardecer, temiendo que, la próxima vez, el espíritu de la cadena no lo dejara ir tan fácilmente. Había un puente antiguo, oxidado y estrecho en el interior de Mato Grosso, conocido por su aspecto sombrío y abandonado. Para los camioneros, cruzarlo siempre era una experiencia incómoda, especialmente de noche. Pero lo que realmente aterraba el lugar era la historia de una chica que aparecía allí, en noches de niebla espesa. Decían que ella esperaba al borde del puente, pidiendo ayuda, y que cualquier camionero que se detuviera para socorrerla jamás era visto de nuevo. Pedro era uno de esos camioneros valientes que dudaba de todas las historias de fantasmas. Siempre decía que el mayor peligro en las carreteras era la imprudencia, no los espíritus. Una noche, mientras cruzaba la región rumbo a un nuevo destino, empezó a notar cómo la niebla se formaba. La carretera estaba vacía, y los faros de su camión apenas iluminaban el camino en medio de la espesa niebla. De repente, el puente apareció frente a él, y Pedro redujo la velocidad, sintiendo un escalofrío inesperado. Mientras cruzaba el puente lentamente, vio una silueta al borde de la carretera. Era una chica de cabello oscuro y largo, con un vestido blanco, mirándolo directamente. Pedro desaceleró aún más, intrigado por su presencia en ese lugar remoto y desolado. Ella levantó la mano, pidiendo ayuda, y al ver su rostro pálido y sus ojos suplicantes, Pedro sintió una extraña empatía.
algo que lo hizo detener el camión sin pensarlo 2 veces. Bajó la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda. La chica permaneció en silencio por un momento, observándolo con una mirada vacía, casi hipnótica. Finalmente, con una voz baja y fría, dijo: ¿Puedes llevarme al otro lado? Pedro dudó, pero hizo un gesto indicando que ella podía subir. La chica entró en la cabina y se sentó a su lado, sin mostrar ninguna expresión. Mientras cruzaban el puente, Pedro sintió una sensación cada vez más pesada. La chica seguía en completo silencio, mirando la carretera como si estuviera en otro mundo. Cuando finalmente salieron del puente, se giró para preguntarle dónde debía dejarla, pero al mirar el asiento junto a él, se dio cuenta de que estaba vacío. La chica había desaparecido. Pedro detuvo el camión, aún incrédulo, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando sintió un frío intenso recorrer su espina dorsal y, en el silencio de la noche, escuchó un leve susurro, como si su voz aún estuviera allí, diciendo: «Gracias, pero nunca me iré». Asustado, aceleró el camión y siguió adelante, sin mirar atrás. Al llegar a la siguiente parada, contó lo ocurrido a otros camioneros, quienes confirmaron la historia que hasta entonces él pensaba que era solo una leyenda. Decían que, décadas atrás, una joven había caído desde ese puente durante una travesía, y su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, su espíritu vagaba allí, esperando a alguien que la llevara al otro lado. Pero según los antiguos, ella jamás descansaría. Pedro nunca más cruzó ese puente de noche y siempre contaba la historia de la chica del puente a los nuevos camioneros, como una advertencia. Después de todo, sabía que ella seguía allí, esperando al próximo que se atreviera a detenerse para ofrecerle un aventón. Los camioneros más experimentados evitaban hablar sobre la carretera de los sin rostro, a menos que estuvieran en buena compañía, en paradas concurridas. Para muchos era solo una leyenda de miedo y superstición, pero aquellos que afirmaban haber visto algo, sabían que el peligro era real. Decían que un camionero sin rostro deambulaba por esa carretera remota en el interior de Goiás, apareciendo en las noches más oscuras. Quien lo veía no olvidaba, y quien se detenía a hablar con él jamás era visto de nuevo. João era un camionero que conocía bien la región, pero nunca había escuchado esa historia. En una de sus travesías nocturnas por ese tramo, notó que algo parecía diferente en esa carretera. Era una noche silenciosa y fría, el asfalto vacío y sin vida. A lo lejos, vio una sombra caminando al borde de la carretera. La figura llevaba un overol viejo, sucio de polvo, y una boina gastada. Intrigado y sintiendo una curiosidad inexplicable, João redujo la velocidad y se preparó para ofrecer ayuda. Cuando el camión se detuvo junto al hombre, João miró por la ventana, pero no pudo ver el rostro del extraño. Solo había una mancha borrosa, como si el hombre no tuviera rasgos definidos, solo una sombra donde debería estar la cara. Asustado, João parpadeó y miró de nuevo, pensando que estaba viendo cosas, pero la figura sin rostro seguía allí, inmóvil, mirándolo en silencio. El hombre levantó la mano e hizo un gesto, pidiendo un aventón. A pesar del creciente miedo, João dudó por un instante y, contra todo su instinto de autopreservación, asintió para que el hombre subiera a la cabina. El camionero sin rostro entró sin hacer ruido, sentándose en el asiento del pasajero con una postura rígida. João intentó iniciar una conversación, pero el hombre permanecía en silencio, señalando la carretera, indicando que debía seguir adelante. A medida que avanzaban, João comenzó a sentirse mal, como si una presencia densa y fría lo estuviera asfixiando. El camión parecía más pesado, el aire dentro de la cabina casi irrespirable. Intentó mirar al hombre de nuevo, pero donde debería haber un rostro solo, había oscuridad, una ausencia aterradora que parecía arrastrarlo hacia un abismo. João apretó el volante, luchando contra el pánico, mientras una voz susurrante resonaba en su mente. «Necesito llegar a casa».
Tomado por el desespero, Juan frenó bruscamente y gritó, exigiendo que el extraño se bajara del camión. Sin embargo, al mirar el asiento del pasajero, se dio cuenta de que el hombre había desaparecido. La puerta estaba cerrada y no había señal de que alguien hubiera estado allí. Jadeando, João salió del camión para asegurarse de que estaba solo, pero la carretera estaba vacía y silenciosa. Cuando llegó a la siguiente parada, aún temblando de miedo, contó a otros camioneros lo que había sucedido. Los más viejos solo asintieron con la cabeza, confirmando que no era el primero en ver al camionero sin rostro. La leyenda decía que ese hombre había sido un camionero que murió en un accidente muchos años atrás, intentando regresar a su casa. Desde entonces, vagaba por la carretera, esperando a alguien que pudiera llevarlo a su destino. João decidió nunca más tomar esa ruta de noche, y siempre que veía a algún camionero nuevo en la zona, le contaba la historia del camionero sin rostro, advirtiéndole que nunca se detuviera en esa carretera. Después de todo, sabía que una vez que alguien miraba esa oscuridad sin rostro, jamás desaparecería de su memoria. La carretera de las sombras era un atajo casi olvidado por muchos conductores y camioneros, un tramo sinuoso y desértico que atravesaba una zona aislada de selva espesa. Quienes se aventuraban por allí durante la noche siempre relataban una sensación de opresión, como si algo invisible los observase desde dentro de las sombras. Los camioneros decían que, en ciertas noches, podían ver figuras sombrías a lo largo de la carretera, siluetas que aparecían solo por el rabillo del ojo y desaparecían cuando intentaban mirarlas directamente. Ricardo, un camionero experimentado, decidió tomar la carretera de las sombras en una noche sin luna. Estaba retrasado y necesitaba acortar el camino para llegar a su destino. Sabía de las historias, pero era escéptico y pensaba que los relatos no eran más que invenciones. Al principio, la carretera parecía tranquila, envuelta en un silencio denso que, de alguna manera, lo tranquilizaba, pero, a medida que avanzaba, la atmósfera empezó a cambiar, tornándose cada vez más oscura y opresiva. De repente, el faro de su camión iluminó una figura oscura al borde de la carretera. Era una mujer, pálida y con un vestido negro ondeante, que parecía flotar en lugar de caminar. La vio solo por un segundo, porque tan pronto como intentó enfocar la mirada, ella desapareció en la oscuridad. Asustado, Ricardo tragó saliva y aceleró, tratando de alejar el malestar que ahora lo dominaba. Pero, unos metros más adelante, la figura apareció nuevamente, esta vez justo en medio de la carretera. Ricardo frenó bruscamente, sintiendo que su corazón se aceleraba. La mujer lo miraba, sus ojos brillando con un tono rojizo. Y, antes de que pudiera reaccionar, ella desapareció de nuevo, como si fuera un espejismo. Respiró hondo y trató de convencerse de que solo estaba cansado, pero la sensación de ser observado continuaba. Retomó el viaje, manteniendo la mirada fija al frente, decidido a ignorar cualquier cosa que viera a su alrededor. Sin embargo, conforme avanzaba, las sombras parecían cobrar vida. Veía siluetas a lo largo de la carretera, sombras que se movían como si fueran criaturas vivas, listas para atacarlo en cualquier momento. Sentía como si algo lo siguiera, un peso invisible que hacía que la cabina del camión pareciera pequeña y claustrofóbica. Una voz susurrante parecía llenar el aire, diciendo palabras que no lograba entender, pero que lo dejaban inquieto y asustado. Finalmente, después de una eternidad de tensión, Ricardo vio la salida de la carretera a lo lejos y aceleró, decidido a dejar esa pesadilla atrás. Cuando finalmente salió de la carretera de las sombras, estacionó en la primera parada que encontró, sudando y aún temblando. Al contar la historia a otros camioneros, escuchó relatos similares, historias de figuras que solo aparecían para quienes viajaban solos por la noche. A partir de esa noche, Ricardo decidió evitar la carretera de las sombras, como muchos otros que también fueron testigos de sus oscuros misterios. Después de todo, sabía que esas sombras no eran meras ilusiones, eran algo más, algo que preferiría nunca volver a encontrar.
Era tarde en la noche cuando Fernando, un camionero veterano, conducía por la carretera que cruzaba una región desértica del sertón nordestino. Había pasado del horario planeado y estaba cansado, pero se negaba a parar antes de encontrar una estación de descanso. Mientras conducía, el sonido del motor y la oscuridad a su alrededor le daban una sensación de soledad abrumadora. Empezó a ver la carretera por delante con una sensación extraña, como si la noche estuviera más densa y cargada de lo normal. En un momento, algo llamó su atención. Un hombre apareció caminando al borde de la carretera, con el pulgar extendido en señal de pedir un aventón. Parecía extraño que alguien estuviera allí, en un tramo tan aislado y a esa hora, pero Fernando redujo la velocidad y, al acercarse, vio que el hombre llevaba ropa antigua, un sombrero de paja y una chaqueta gastada. Había algo en sus ojos que Fernando no pudo identificar, tal vez una tristeza profunda o un cansancio ancestral. El hombre volvió a hacer un gesto con la mano, y Fernando, dudoso, decidió abrir la puerta del camión para él. El extraño subió en silencio, con una expresión seria y misteriosa. Fernando intentó iniciar una conversación, preguntando hacia dónde se dirigía, pero el pasajero solo respondió que necesitaba llegar a su hogar antes del amanecer. La respuesta vaga lo dejó incómodo, pero la ignoró, pensando que tal vez el hombre solo estaba agotado y sin rumbo. Mientras seguían en silencio, Fernando notó que el ambiente parecía volverse más frío, a pesar del calor usual de la región. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y sintió que el aire dentro de la cabina se volvía cada vez más pesado, casi asfixiante. Intentó mantener la atención en la carretera, pero no podía quitarse el creciente malestar, como si estuviera transportando algo mucho más oscuro que un simple pasajero. Finalmente, después de varios kilómetros, el Carona rompió el silencio y dijo en voz baja: «Me has traído lo suficiente. Ahora puedo descansar». Fernando, confundido, miró al hombre y le preguntó si quería bajarse allí mismo. Cuando se giró hacia el asiento del pasajero, vio que el hombre había desaparecido. No había señal de que la puerta se hubiera abierto, y el cinturón de seguridad aún estaba colocado, como si nadie hubiera estado allí. Asustado, Fernando detuvo el camión en el arcén y salió a buscar alguna explicación, pero todo a su alrededor estaba en silencio y desierto. Temblando, volvió al camión, encendió el motor y aceleró, decidido a dejar ese tramo lo más rápido posible. Al llegar a una estación de servicio, contó la historia a sus compañeros camioneros, quienes se miraron entre sí con rostros serios y preocupados. Los más veteranos confirmaron que muchos ya habían visto al mismo Carona en esa carretera, un hombre perdido que había muerto décadas atrás mientras intentaba regresar a su familia. Desde entonces, su alma vagaba, aceptando aventones y desapareciendo misteriosamente. Fernando decidió que, de ahora en adelante, pensaría 2 veces antes de ofrecer un aventón a cualquier extraño en la madrugada. Después de todo, sabía que el Carona de la madrugada todavía esperaba la próxima oportunidad de tomar un aventón hacia la eternidad. En una noche sin luna, Sergio, un camionero experimentado, cruzaba una carretera desierta del interior de Minas Gerais. Era una madrugada tranquila, y él estaba acostumbrado a viajar por ese tramo, pero algo en ese momento parecía estar diferente. El cielo estaba completamente cubierto, y no podía ver las estrellas. La oscuridad parecía devorar todo a su alrededor, y la carretera estaba desierta, sin otro vehículo a la vista. Pero, a medida que avanzaba, comenzó a sentir una presencia, como si algo lo estuviera observando. Fue entonces cuando vio el otro camión por primera vez. A lo lejos, solo una silueta iluminada por las luces bajas. Extrañamente, el vehículo parecía moverse a la misma velocidad que el suyo, aunque no podía ver los detalles del camión frente a él. Kilómetro tras kilómetro, el camión parecía acercarse más, como si lo estuviera siguiendo. Sergio aceleró, tratando de adelantar al vehículo, pero no importaba cuánto se esforzara, el otro camión seguía a la misma distancia, manteniendo un ritmo constante e inusual. Preocupado, Sergio decidió aumentar aún más la velocidad. La carretera se extendía recta adelante,
y sabía que en algún momento tendría que adelantar. Pero antes de poder acercarse lo suficiente para hacerlo, las luces del otro camión comenzaron a brillar con una intensidad deslumbrante. Intentó apartar la mirada, pero algo lo obligaba a mantener los ojos en esas luces, como si una fuerza sobrenatural estuviera controlando su visión. De repente, las luces desaparecieron por completo, y Sergio se encontró inmerso en la oscuridad más absoluta. Intentó encender las luces altas del camión, pero el sistema eléctrico parecía haber fallado. Sin ver la carretera por delante, redujo la velocidad, su corazón latiendo rápidamente. Y fue entonces cuando vio algo aún más extraño. El camión que estaba delante, que antes estaba alejado, ahora estaba completamente detenido, con el motor apagado, sin señal de vida. Sergio se acercó lentamente, sin entender lo que estaba pasando. Cuando finalmente llegó al lado del camión, miró dentro de la cabina y vio una figura encapuchada, pero no pudo ver el rostro del conductor. Era como si el hombre estuviera profundamente dormido, o tal vez en un estado de trance. Sin embargo, algo no estaba bien. El ambiente estaba denso, y sentía un frío inexplicable. Decidido a continuar su viaje, Sergio volvió a arrancar el camión, sin detenerse para investigar más. Cuando miró por el retrovisor, vio el camión detenido, pero al girar los ojos hacia la carretera, se dio cuenta de que, por alguna razón, las luces del otro camión ahora estaban mucho más cerca. El conductor parecía seguirlo, pero sin acelerar, sin prisa. Ese camión no lo dejaba en paz. Sergio pasó los siguientes minutos, cada vez más ansioso, tratando de alejar la sensación de persecución. Fue entonces que, al mirar por el retrovisor nuevamente, el camión había desaparecido por completo. Asustado y sin explicación, aceleró aún más, finalmente encontrando la próxima estación de servicio. Cuando contó la historia a sus compañeros camioneros en la estación, todos quedaron en silencio, con los ojos atentos y serios. Finalmente, uno de los conductores más viejos se acercó y dijo: ¿Has visto al conductor del Eclipse? Según él, existían leyendas sobre un camionero que en una noche de eclipse solar había perdido la vida en un accidente en esa misma carretera. Desde entonces, aparecía para otros conductores, siempre siguiéndolos hasta que el miedo tomara control y ellos se alejaran. Nadie sabía con certeza si era un espíritu vengativo o un camionero perdido buscando compañía. Sergio, ahora más incómodo que nunca, decidió nunca más viajar de noche por ese tramo. Pero, siempre que miraba al cielo en una noche de eclipse, sentía una extraña sensación de que el motor del otro camión aún podía escucharse, intentando alcanzarlo una vez más. Carlos conducía solo por la carretera que atravesaba el interior de São Paulo. Era una noche fría y neblinosa, típica de otoño, y estaba acostumbrado a recorrer ese tramo, aunque las nieblas, especialmente por la noche, siempre lo dejaban algo incómodo. El faro del camión cortaba la espesa capa de niebla, pero parecía que la carretera frente a él nunca se disipaba completamente. La visibilidad era muy mala y comenzaba a cansarse de tanto centrarse en el camino. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una luz débil destacaba contra la densa niebla, como el reflejo de un faro. Al principio, Carlos pensó que era otro camión, pero conforme se acercaba, se dio cuenta de que el vehículo estaba en muy malas condiciones. El camión parecía antiguo, cubierto por una capa de polvo y óxido. Las luces estaban apagadas, excepto por los faros bajos que iluminaban tenuemente la carretera, y el vehículo iba a una velocidad muy lenta, como si estuviera averiado. Intrigado, Carlos decidió acercarse para ofrecer ayuda. Pisó el acelerador, decidido a adelantar y verificar el estado del otro camión. A medida que se acercaba, el conductor no parecía reaccionar. El camión estaba casi inmóvil, detenido en medio de la carretera, y Carlos comenzó a preguntarse qué estaba sucediendo. Tocó la bocina varias veces, pero no obtuvo respuesta. El vehículo seguía allí, inmóvil y sin ningún signo de vida. Cuando pasó junto a él, la niebla se abrió momentáneamente, y Carlos se sobresaltó. El conductor del camión estaba visiblemente pálido y con la mirada fija, sin parpadear,
como si estuviera en trance. Pero lo más extraño fue que el rostro del hombre estaba cubierto por un velo de niebla espesa, como si no fuera completamente físico. En un acto reflejo, Carlos miró al frente, tratando de ignorar la incomodidad que sentía, pero al mirar por el retrovisor, el camión había desaparecido. La carretera detrás de él estaba limpia, sin rastros del vehículo. Asustado, trató de concentrarse nuevamente en la carretera, pero algo seguía molestándolo. Continuaba acelerando, tratando de alejarse de esa visión, pero la sensación de ser seguido se intensificaba. Cada vez que miraba por el retrovisor, la niebla parecía más densa, y en medio de ella, juraba ver la silueta del camión detenido, y luego alejándose. Comenzaba a sentir un peso en el pecho, como si ya no estuviera solo. Finalmente, la niebla empezó a disiparse un poco, y vio la estación de servicio más adelante. Carlos decidió parar, jadeante, y bajó del camión para dar una caminata y despejarse. Al contar su historia a otros conductores, uno de ellos, más viejo y con expresión seria, dijo que la carretera era conocida como la carretera de la niebla, un lugar donde muchos camioneros habían desaparecido misteriosamente en los últimos años. Según él, circulaban rumores de que, en noches de niebla, un camión fantasma, con un conductor condenado a vagar por la carretera tras una tragedia, aparecía para aquellos que se atrevían a pasar por allí. Carlos guardó silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pues sabía que lo que había experimentado esa noche no podía explicarse como un simple truco de la mente. Ahora sabía que la carretera, con toda su espesa y misteriosa niebla, no era solo un tramo peligroso para los conductores. Era un lugar donde lo sobrenatural se encontraba con la soledad de las interminables carreteras.